hacer la tarea sobre teoría conductual. Antes de, quiero exponer cómo concibían el aprendizaje en la teoría conductista. En la teoría conductista, aquellos pensadores definen el aprendizaje como la adquisición de nuevas conductas o comportamientos. El conductismo trabaja el aprendizaje a partir de las conductas observables y medidas. Las conductas se evalúan mediante respuestas dadas a partir de unos estímulos. Si el resultado no es el deseado, se deben utilizar reforzamientos positivos y o negativos para modificar tales conductas del sujeto. En la tabla de 1, cuadro de preguntas generales, nos correspondió hacer lo siguiente. ¿Cuáles son los autores más representativos de la perspectiva conductista? Los autores más representativos de la teoría conductista son Ivan Petrovich Valov, 1936-1849, Edward Thorndike, 1874 y 1949, Edwin B. Twinger, 1873 y 1943, John B. Watson, 1878 y 1995. Hay otros aportadores como Skinner, los cuales dieron muy buenos aportes, pero no están considerados como los más importantes. El señor Edward Thorndike consideraba que el aprendizaje ocurría por ensayo y error. El señor Ivan Pavlov postuló dos tipos de reflejos, los cuales son los condicionados y los condicionados. John Watson planteó que el objetivo de la psicología debía ser el comportamiento observado. ¿Cómo se entiende el aprendizaje en las teorías conductistas? Los conductistas definen el aprendizaje como la adquisición de nuevas conductas o comportamientos. Las teorías conductistas consideran el aprendizaje como un cambio en la frecuencia de aparición de una conducta o respuesta que ocurre en función de factores ambientales. O sea, que para ellos un estímulo ambiental produce una respuesta del organismo. Esta también explica el aprendizaje en términos de fenómenos observables. ¿Cuál es el rol del docente en la concepción del aprendizaje conductista? El rol del docente en la concepción del aprendizaje conductista es de emisor activo, el cual emite el conocimiento, el cual modifica también las conductas de sus alumnos y para ello debe proporcionar los estímulos adecuados en cada momento. ¿Cuál es el rol del estudiante? El rol del estudiante es de receptor pasivo para aprender lo enseñado y activo para reproducir el conocimiento inducido. ¿Cuáles son las estrategias didácticas pedagógicas que se usan en el conductismo? En el paradigma conductista, las estrategias y técnicas didácticas que se utilizan en el aprendizaje son los condicionamientos clásicos, condicionamientos operantes, semánticos y los cuales se aplican a los estudiantes para lograr el aprendizaje. ¿Cómo se evalúa el aprendizaje en la teoría conductista? El aprendizaje conductista se evalúa partiendo del supuesto de que todos los alumnos son iguales. Por lo tanto, todos reciben la misma información y se evalúan generalmente de la misma manera, utilizando para todos el mismo instrumento y pautas para calificarlos. En el cuadro número 2, acerca de los conceptos, nos preguntan qué es estímulo. Un estímulo se trata de cualquier señal, información o evento que produce una reacción o respuesta de un organismo. Para Skinner, 1904-1990, afirma que distintos tipos de estímulos provocan distintos tipos de respuestas. El hábito constituye la reacción entre la respuesta y el estímulo. El refuerzo es el estímulo que sigue a la respuesta y afecta a su probabilidad de repetición. Respuesta es cualquier conducta de un organismo que surge con reacción a un estímulo. El reforzamiento es el mecanismo por el que se fortalece una respuesta, es decir, por el que se aumenta la probabilidad de que determinada respuesta ocurra. Son todas y cada una de las consecuencias que fortalecen o consolidan una conducta. Y cuando la misma se mantiene en el tiempo, se puede suponer que algo la refuerza. Lewis A. 2014, página 105.
consiste en describir el proceso por el que se incrementan las acciones continuadas de una cierta respuesta ante cierto estímulo, al obtener el sujeto su premio o su recompensa. Se llama refuerzo positivo. Y si recibe el castigo, se llama refuerzo negativo. Se le llama reforzamiento al procedimiento mediante el cual la aplicación de un estímulo llamado reforzador hace que aumente la probabilidad de que una conducta se repita en el futuro. Según el psicólogo Bruno Frederick Skinner, el cual sostiene que una conducta que tiene consecuencia positiva tiende a ser repetida. Para Skinner, la operación de refuerzo se define como la presentación de un cierto tipo de estímulo, de una relación temporal con un estímulo o un ambiente o una respuesta. Skinner, página 79. Ejemplo claro es que al usar reforzadores ayudan a permitir fortalecer o fomentar una conducta, es decir, aumentar la probabilidad que se produzca una determinada respuesta. La efectividad de estos condicionamientos depende sobre todo del modo de efectuar ese reforzamiento. El condicionamiento clásico. Este parte de los conceptos centrales entre estímulo y respuesta. Para ello definimos estímulo. Es algo que ocurre en el ambiente, el cual genera una reacción en el organismo. Esa reacción es la respuesta. Es el que se encarga de enfocarse en solo cómo se originan las conductas ya existentes con estímulos nuevos. Para Skinner, el condicionamiento clásico no explica por completo el aprendizaje. Es el método de aprendizaje el que un estímulo inicial dispara al organismo una respuesta regular y consta a través de una asociación a un evento neutro que antes del condicionamiento no ocasionaba la misma respuesta. Un claro ejemplo de ello es el caso del perro de Pavlov, al que sonaba una campana antes de dar de comer. El condicionamiento operante. El condicionamiento operante, desarrollado a partir de los aportes de Skinner, es la aplicación de cada uno de los refuerzos operantes. Consta de tres términos: antecedentes, conducta y consecuencia. De acuerdo con lo planteado por Skinner, hay reforzamiento positivo y un reforzamiento negativo. El reforzamiento positivo se presenta cuando un alumno hace algo bueno, el profesor o el docente le felicita, y el negativo es cuando se le castiga. La parte 5 nos correspondió hacer un caso. El caso se trata de Sara. Sara es una niña que vivía en un corregimiento del municipio de Quito. Aquella niña, los padres, porque como no tenían recursos, les tocó venirse a la ciudad y les correspondió matricularla. Cuando la niña llegó a la escuela, como no había visto el idioma inglés, se asustó ese día. ¿Y qué pasó? Sintió mucho temor y no podía realizar las actividades. Era una niña retraída, se desconcentraba, pensaba que no era capaz y que no le gustaba el inglés. Pero la docente en ese momento tuvo y habló con ella y logró aplicar todo y cada uno de los conocimientos y las estrategias de conductismo. En la tabla número 3 nos correspondió aplicar esos conceptos. ¿Cuál era la situación? Sara es una niña de 10 años que está en cuarto de primaria, la cual piensa que no es capaz de aprender el idioma inglés y manifiesta que no le gusta. Es retraída y poco activa en el salón de clase y no muestra interés en el aprendizaje del mismo. ¿Cuál fue la estrategia del aprendizaje? Lograr que Sara se enamore del inglés y se concentre en la aula. La docente habla con ella, la motiva, pactan un acuerdo, le enseña videos, busca generar confianza y logra el cambio en el pensamiento, comportamiento, actitudes
Sara. Le deja tareas, las cuales sin saber la enamoran del idioma. La evaluación, cada vez que viera una de las películas o escuchara música en inglés, debía realizar un listado que posterior a eso debía presentar a la profesora, el cual fue indicado su número por día. Ella hizo la evaluación escrita oral a todos los estudiantes y preguntaba a Sara los temas vistos en el inglés. Todo esto relacionado con la teoría del aprendizaje lo recuperamos de esta bibliografía. Muchísimas